Listo. Muy bien, buenas noches de nuevo. Vamos a comenzar con la unidad 4 que tiene que ver con razones y proporciones. Ya. Razones y proporciones. Este tema es bastante práctico, es bastante sencillo y tiene mucha aplicación con muchas de las actividades que realizamos diariamente donde intervienen cantidades numéricas. ¿Por qué? Porque el concepto fundamental de las razones y las proporciones es el siguiente. Vamos a poner aquí. Este es el concepto fundamental. Comparación entre cantidades o expresiones numéricas. Si queremos comprender qué son las razones y las proporciones, tenemos que comprar la idea que se trata de comparación. Siempre vamos a comparar dos cantidades numéricas o dos expresiones numéricas. Por ejemplo, supongamos que vas al supermercado y quieres comprar naranjas. Entonces, tú observas que la mano de naranja, por decir algo, te va a costar, digamos, 12 quetzales. 12 quetzales. Pero tú no quieres 5 naranjas. Tú quieres 25 naranjas, digamos. Entonces ahí empiezas a hacer una comparación y la comparación es una cosa rapidita, es mental que se hace. Uno viene y dice, bueno, entonces 5 naranjas me cuestan 12 quetzales, entonces, pero yo quiero 25, entonces, ¿cuánto me va a costar? Este es una X. Entonces, esto es una comparación que hemos hecho mentalmente así. Esto se conoce como una regla de 3, pero mentalmente inclusive tal vez hasta imaginamos un bultito de naranjas de un lado y luego 25 naranjas del otro lado, algo así. Aquí tenemos 5 y después 25. Y entonces vamos a un montón de naranjas, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a la expresión numérica de la comparación. Ya si lo analizamos numéricamente, la comparación viene a ser más o menos así. Pago 12 quetzales por 5 naranjas. Pero si quiero, vamos a hacer una cosa aquí. Pero observen estos puntitos que voy a agregar aquí. Son los que se usan para expresar las proporciones. Entonces digo, compro 5, 12 quetzales, pago 12 quetzales por 5 naranjas. Ok, pero yo quiero 25 naranjas. No quiero 5. ¿Cuánto voy a pagar? Hacemos una multiplicación rápida y decimos, voy a pagar 60 quetzales. Eso que ven ustedes ahí son comparaciones. La primera comparación que tenemos aquí es esta. Y la segunda comparación que tenemos ahí es esta otra. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, en la primera comparación, esta de 5.12, cuando nosotros venimos y tenemos 12 quetzales por 5 frutas, entonces decimos, bueno, pero ¿cuánto me va a costar cada una? Aquí elaboramos una división, en realidad, porque acuérdate que una fracción es una división. Entonces, si dividimos 12 entre 5, si quieren háganlo en su calculadora o tal vez mentalmente y me dicen cuánto sale. 2.40. Ok, te sale 2.40. Entonces tú dices, híjoles, entonces cada naranja me cuesta 2 quetzales, casi 2.50. No las compro, muy caras. Entonces ya es una decisión. Pero este numerito que estoy ahorita remarcando, 2.40, también es muy importante tomarlo en cuenta en la comparación. Porque si nosotros venimos y tomamos la otra comparación que está aquí, entonces venimos y decimos,
bueno, voy a pagar 60 quetzales por 25 unidades. ¿Cuánto da esa división? 2.40. 2.40. 2.40. Ahora, aquí, si te das cuenta, hemos obtenido la misma cantidad. Exactamente. Esta y esta. Entonces, aquí también quiero mencionar otra característica de las razones y las proporciones, y es la siguiente, que cuando nosotros comparamos dos cantidades a través de, en este caso, una división, entonces, esto que sale aquí es realmente lo que se llama razón. Entonces, verbalmente podríamos decir, la razón entre quetzales pagados y unidades compradas es 2.40. Pero cuando compara, aquí también es una razón, ¿no? La razón entre quetzales pagados y unidades compradas es 2.40. Ok, pero si usamos esas dos razones, vamos a usar otro colorcito, el azul. Traemos esta aquí, esta razón, y la comparamos con esta otra razón, sabiendo que tienen el mismo resultado, por supuesto, las dos. Esta comparación entre dos razones es lo que se llama proporción. Entonces, para ir resumiendo un poquito. Una razón es una comparación entre dos cantidades, en este caso 12 y 5, o en este caso 60 y 25. Al resultado también le llamamos razón o también se le llama constante, pero bueno, dejémoslo en razón. Entonces, razón, comparación entre dos cantidades. Proporción, comparación entre dos razones. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Ok, ahora vamos a ir a la presentación y van a ver ustedes que la comprensión de esto es mucho más práctico y mucho más fácil. Vamos a ver. Bien, listo. Entonces, ¿qué es una razón? Es una comparación, ya lo están viendo, ¿verdad? Es una Sí. comparación entre dos cantidades que se realiza generalmente de dos formas. Una razón, determinando cuánto es mayor una cantidad de la otra, o determinando cuántas veces una cantidad está contenida en la otra. Este segundo caso es el que vimos ahorita, porque nosotros ahí determinamos cuántas veces cabía el 25 dentro del 60. Es una división, ¿no? Y vimos que cabe 2.40 veces. Entonces, lo que nosotros trabajamos en el ejemplo fue este caso de razones, determinando cuántas veces una cantidad está contenida en otra. La otra no se usa, bueno, sí se usa mucho, pero para los efectos del curso y del examen y de la carrera que ustedes van a llevar, no se usa mucho, la primera. Así que, de acuerdo con estos dos criterios, existen dos clases de razones, la aritmética y la geométrica. Y entonces ahora observen esta tablita que les preparé. En esta tablita está como el resumen. Perdonen, esto está, lo tengo que acercar un poco. ¿Se mira bien allí? Sí. Sí. Gracias. Sí, se ve bien. Gracias. Entonces, tenemos razón aritmética y razón geométrica. Se le llama aritmética por esta palabra, ¿eh? Es la diferencia entre dos cantidades. Esa palabrita que resalté en rojo, ¿a qué te recuerda, Priscila? ¿Qué operación te... La diferencia. Ajá, ¿a qué operación te recuerda? Esa me recuerda a lo que vimos
el viernes pasado, que eran las... Ay, ¿cómo se llamaban? El viernes miramos números complejos, pero tal vez yo no formulé bien mi pregunta para ti ahorita. Esta es la palabra, ¿eh? O sea, una razón aritmética dice es la diferencia entre dos cantidades. Cuando hablamos de diferencia, nos estamos refiriendo a una resta. Entonces, aquí se busca determinar cuánto excede una cantidad de otra. Se representa con un guión largo o un punto, cualquiera de las dos formas, pero siempre va a significar como hacer una resta entre dos cantidades. Por ejemplo, si digamos tenemos, siempre usando el ejemplo este de la fruta, digamos que en un supermercado tú pagas 12 quetzales por 5 frutas, pero en el otro pagas 8 por decir algo. Entonces tú dices, bueno, cuál es la razón entre esas dos cantidades? Simplemente haces una resta. La razón aritmética es esta, o sea, la diferencia entre lo que pagas en cada lugar es esto, 4. Esa es una razón aritmética. Pero como estamos hablando de comparaciones, en realidad se usa el signo menos y se hace una resta, pero el concepto de una razón aritmética es mucho más amplio. Por eso es que se lee como está acá. A es AB. Así se lee. El primer término se llama antecedente y el segundo consecuente. Esos ya son cositas detalladas. Pero nosotros no vamos a trabajar mucho con este tipo de razón aritmética porque es como lo más fácil y por otro lado, insisto, no se usa mucho para efectos de la carrera y todo lo demás. Al contrario, lo que más se usa es la razón geométrica. ¿Esta por qué se llama geométrica? Esta se llama aritmética porque al final se reduce en que es una resta. Pero la otra se llama geométrica, esta, porque es una división entre dos cantidades. Como ya lo expliqué con la fracción el 60 partido 25, por ejemplo. Aquí nosotros buscamos determinar cuántas veces una cantidad está contenida en la otra. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Hace un año más o menos, yo estuve investigando porque estaba escribiendo un libro sobre matemáticas y necesitaba explicar esto precisamente de la razón geométrica. Esta es una Z, debe ir una Z. Y entonces encontré que en Guatemala, por ejemplo, de cada 100 personas que se gradúan de nivel medio, apenas 5 entran a la universidad. Entonces, si nosotros hacemos esa división, ahí estamos comparando entre los que entran a la universidad y los que se gradúan cada año. Estamos comparando. Al hacer esa división nos da este decimal, así. Y ya sabemos que los decimales también se pueden expresar como, esto creo que no se los expliqué, pero los decimales se pueden expresar como porcentaje. Entonces, en estadística se usa este y se le llama índice. Entonces dicen, el índice de los jóvenes que entran a la universidad es 0.05. O si no, dicen, solo el 5% de jóvenes que se gradúan de nivel medio entran a la universidad. Pero en estadística se usa esto. ¿De dónde salen esos decimales o esos puntos decimales que te dan en estadística? O que miras, por ejemplo, te dicen el índice, creo que esto lo has oído mucho, que es una de las bolsas de valores en Estados Unidos. Entonces dicen, el índice del Dow Jones es algo así como 0.3, por decir algo. Entonces, este numerito salió de comparar dos cantidades o de una razón geométrica. ¿Me estoy explicando? Sí. Sí. Bueno. Entonces, solo para agregar un poquitito más a esta información, y creo que esto les va a sorprender un poquito. Encontré que en Canadá la razón
es así. 50 jóvenes entran a la universidad de cada 100 graduados. Canadá. Y es uno de los más altos en el mundo. Entonces, allí la razón es esta, 0.5. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es tratar de relacionar elementos o información que ustedes pueden oír casi en cualquier parte, y ustedes puedan ver que cuando te dan una estadística, cuando te dan un porcentaje, te dicen el 50% de personas entran, por ejemplo, esos porcentajes salieron de un decimal que se llama razón, y ese decimal salió de una comparación entre dos cantidades. ¿Mm? Entonces, esa es la razón geométrica. Creo que con eso ya tenemos bastante claro a qué nos referimos. Ahora, está bien, estamos comparando cantidades, pero vamos a usar fracciones. Así que esto lo vamos a tratar como operaciones de fracciones. Pero tenemos que recordar que no se refiere a las fracciones propiamente, sino a las comparaciones que se hacen entre cantidades. Ahora, vean ustedes, tenemos tipos de razones. Aquí tengo unos cuantos ejemplos. ¿Quién de las dos quiere leer el primer ejemplo? De cada 100 personas que utilizan Facebook, 35 son menores de 25 y 65 mayores de esa edad. Razón, 35 es a 65. Igual, Muy bien. Sí, muy bien. 35 Ahí lo dividido. puedes leerlo así, o puedes leer partido 65, o como estamos trabajando razones, también puedes decir 35 es a 65. O sea, lo puedes decir aquí, es a 65, o aquí también. Es cualquiera de las tres maneras. Sigue. Significa que el grupo de usuarios de Facebook menores de 25 años cabe casi 2 veces en el grupo de usuarios con mayor edad. Listo. Entonces, aquí, pues estamos comparando, ¿no? Estamos comparando cantidades. Y esta es la razón, ¿ve? Entonces, la relación es el doble siempre. Es decir, en realidad esto debía ser al revés, ¿ve? Es el doble. Ujú. Ahora miremos el ejemplo 2. Priscila. De cada 100 personas que utilizan redes sociales, 10 lo Ujú. hacen por medio de una computadora y 90 por medio de un dispositivo móvil. Ujú. Razón 10 es a 90, Ujú. igual 10 dividido 90 Ujú. Sí, muy da bien. Ujú. 0.11. Correcto. 0.11 es el índice de acceso a redes sociales mediante computadoras. Significa que un grupo de usuarios que acceden a Facebook por medio de una computadora está contenido 9 veces en el grupo que acceden por medio de dispositivos móviles. También Sí. significa que por cada usuario que accede a esa red social por medio de computadora, 9 lo hacen mediante un dispositivo móvil. Bien, estas son estadísticas reales de hace, del año pasado, de una compañía que se dedica a estudiar el comportamiento social de las personas con redes sociales. Entonces, son muy reales. Aquí en Centroamérica, así es. O sea, muchas más personas acceden a sus redes sociales por medio del celular que por medio de una computadora, por ejemplo. Ahora, ¿esto para qué sirve? Pues a un mercadólogo saber esto le ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando vaya a diseñar un anuncio en Facebook, por decir algo, entonces lo tiene que diseñar para que se mire bien, y le tiene que interesar más que se mire bien en un dispositivo móvil que en una computadora. También para los diseñadores web, porque un sitio web
Por supuesto, tiene que verse bien en una computadora, en una PC, pero también tiene que verse muy bien en un dispositivo móvil, tablet o teléfono inteligente. Entonces, las personas, los profesionales pueden concentrar su actividad o mejorar su actividad en esta vía, por ejemplo. ¿A raíz de qué? A raíz de esta estadística. ¿Que de dónde salió? De una razón. Ujú. Y finalmente, el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, es algo más práctico porque es algo que quizás ustedes y yo hemos hecho o hacemos en algún momento de la vida. Dice, Alejandro recorrió 24 kilómetros en 2 horas. Razón, 24 es a 2, igual 12. 12 es el índice de recorrido. Significa que 12 kilómetros están contenidos en una hora. O en otras palabras, recorrió 12 kilómetros por cada hora. Ahora estoy invirtiendo la razón en este ejemplo. Estoy expresando al revés. 2, voy a cambiar de color. 2 es a 24 y me dio este decimal. Aquí el índice de tiempo por cada kilómetro recorrido es este, 0.083. Significa que tardó 0.083 horas o 5 minutos por cada kilómetro. Entonces, vean ustedes la diferencia. Nosotros podemos variar la posición de las cantidades que estamos comparando. En primer lugar, o en la primera razón, estoy comparando kilómetros o distancia entre tiempo. Kilómetros entre tiempo. Y si te das cuenta, aquí estoy expresando una velocidad, porque viene a ser como kilómetros por hora. Esa fue la velocidad de Alejandro cuando recorrió 24 kilómetros en 2 horas. 12 kilómetros por hora. Pero bueno, significa que por cada hora recorrió esta cantidad. Pero si invierto las cantidades, entonces estoy también creando otra razón que ya no va a tener mucho que ver con espacio recorrido, sino que aquí sería horas y aquí kilómetros, ¿sí? Y entonces nos da el decimal, lo voy a hacer aquí abajo. Nos da el decimal 0.083 horas por cada kilómetro. Esto lo convertí a minutos y en realidad me dio este resultado que tengo aquí abajo. 5 minutos por cada kilómetro. Iba muy lento, ¿verdad? Pero bueno, se comprende muy bien entonces aquí que una razón es una comparación entre dos cantidades. Sí. Entonces, a partir de ahorita ya no vamos, bueno, tal vez sí, pero no vamos a tocar mucho situaciones prácticas de la vida, sino que ya nos vamos a concentrar en el análisis puramente numérico. Vamos a acercar un poquito más esto. Ya está. Bien, ahora aquí tenemos algunas características importantes de las razones geométricas. Primero, comparten elementos que son heterogéneos entre sí. ¿Qué significa heterogéneo? Para las dos, ¿está clara esta palabrita, heterogéneo? ¿O la explico? No, no sé qué significa. Ok. Esto se compone de dos palabras. La primera es hetero, que esto significa diferente. Y la otra palabrita es géneos o género. Que no solo tiene que ver con si es género masculino o femenino, sino este concepto es mucho más amplio. En realidad se puede explicar o se puede entender como clase. Entonces, cuando decimos heterogéneo, estamos diciendo son de diferente clase. Una palabra contraria a heterogéneo es la palabra homogéneo.
¿Qué significa homo? Significa la misma o lo mismo. Y este clase, ¿no? Entonces, este significa la misma clase y este diferente clase. Ahora, es una característica, ¿quedó claro ese concepto? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, ahora, una característica de las proporciones es que nos permite comparar elementos de diferente clase o con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, la distancia se mide en kilómetros y el tiempo se mide en horas. Pues esta es una comparación entre dos tipos de medidas totalmente diferentes, porque no es lo mismo comparar, por ejemplo, kilómetros con metros, porque al final son de la misma clase, son homogéneos, pero estos dos son heterogéneos. A raíz de que se creó o se inventó, voy a decirlo así, o que se descubrió este tipo de comparaciones, es que se ha logrado también avanzar la ciencia, porque imagínense que si comparamos distancia y tiempo, estamos hablando de velocidad. Y a veces se compara velocidad por tiempo, y aquí estamos hablando de otro concepto que se llama aceleración. ¿Qué es lo que sentimos si vamos en carro, por ejemplo, en la carretera que va por decir algo, de Chimaltenango a Tecpan, que hay una recta ahí bastante pronunciada de varios kilómetros? Entonces viene alguien, digamos que va a 60 por hora o a 80 por hora, y entonces presiona el acelerador y empieza a avanzar más rápido. Ahí lo que está haciendo es acelerar. Lo que está sucediendo ahí es que aumenta la velocidad mientras pasa el tiempo. Y entonces, ¿cómo sentimos nosotros la aceleración? Porque cuando presiona el acelerador, entonces nos hacemos para atrás. O si tenemos la ventana abierta, pues entra más, se siente que entra más viento o que entra con fuerza. Pero es producto de esto que está pasando, una comparación entre velocidad y tiempo. Bien, entonces, eh, las razones nos permiten comparar elementos heterogéneos que no son de la misma clase. Ahora seguimos. Ahora, para efectos de la carrera que ustedes van a llevar, por ejemplo, a veces nosotros comparamos cantidad de dinero pagado en un plazo de tiempo o capital y tiempo, por ejemplo. Esto sería una razón también. Pero dinero, pues no es de la misma clase que tiempo. Sin embargo, se comparan y ¿qué resulta de eso? Interés, por ejemplo. El interés pagado. Ahí hay otra comparación, pero es bien simple. Ahora, vamos a ver. Bueno, las razones no siempre son números racionales, a veces son irracionales. Esto no voy a ahondar mucho ahorita porque quizás no sea tan importante. Aquí hay otros ejemplos que ya sí tienen que ver con elementos de la carrera que llevamos. Dice, las operaciones entre razones no siempre se realizan de la misma manera que las fracciones. Por favor, mucha atención con eso. La razón 3 ventas por cada 5 entrevistas, imagínense que fuéramos todos vendedores, ¿no? Y entonces hay alguien que por cada 5 personas que entrevista logra 3 ventas. Entonces la razón puede expresarse así, o como lo tengo aquí, ¿no? 3 ventas por cada 5 entrevistas o así. Ok. Y luego tengo abajo, dice la razón 4 ventas por cada 7 entrevistas se expresa de esta manera. Ahora, ¿qué tal si sumamos esos dos? Es decir, ventas hechas, entrevistas hechas. Entonces, si se busca un total de ventas, sumamos 3 más 4. Eso sería correcto, ¿sí? Y un total de entrevistas, 5 más 7. Entonces, la razón se expresa como 7 es a 12. La suma, y lo puse entre comillas porque no es una suma como lo que estaríamos acostumbrados a realizar. La suma de las razones se obtiene así: 3 más 4 y 5 más 7. Igual esto que está aquí. Pero en las fracciones, una suma como esa sería imposible. ¿Por qué?
Porque como vimos cuando hablamos de las fracciones, en las fracciones, si nosotros vamos a sumar dos fracciones que podrían ser estas, entonces la situación nos quedaría de la siguiente manera. Sería así y así. Y esto nos da, en una suma de fracciones, esto nos da 35 y aquí nos da 21 más y aquí nos da 20 y esto es igual a 41, 35. Esta es una suma de fracciones, pero en razones no sería así la suma, sino sería de esta manera. 3 ventas, 5 entrevistas. Y aquí 4 ventas, 7 entrevistas. Ahora observen la diferencia. Yo quiero saber cuántas ventas son en total. Pues son 7 ventas. ¿Y cuántas entrevistas hubo? 12 entrevistas. Entonces, ¿ven la diferencia? O sea, las razones se comportan o parecen fracciones, pero no todas las veces se van a trabajar como fracciones. No sé si me explico. Porque esto sí es correcto si estamos trabajando razones, pero no es correcto si estamos trabajando fracciones. ¿Me explico la diferencia? Sí. ¿Sí? Va, está bien. Esto solo es para que nosotros veamos cómo se comportan las razones, porque más adelante hay una operación que se llama reparto proporcional, en donde nosotros, por ejemplo, digamos que hay una persona que fallece y cuando muere deja, por decir algo, 180,000 quetzales y lo va a repartir entre sus 3 hijos, pero lo va a repartir en forma proporcional a la edad que tengan. Y uno tiene 25 años, el otro tiene, por decir algo, digamos 18, y el otro tiene 34. Entonces, el causante o el que fallece dice en su testamento, el que tenga menos edad va a recibir más dinero. ¿Qué se hace? Pues se hace una operación parecida a esta, reparto proporcional, que el reparto proporcional es una de las aplicaciones de este concepto que estamos viendo de razones y proporciones. Entonces, menciono todos esos ejemplos para que ustedes vayan viendo también los alcances que tiene este concepto. Bien. Bueno, esto ya lo expliqué. Ahora, vamos a entrar al cálculo propiamente de una razón. ¿Qué dijimos que es una razón? ¿Alguien de las dos recuerda? El concepto fundamental. Comparación entre cantidades o expresiones numéricas. Muy bien, gracias, gracias. Perfecto. Ahorita vamos a trabajar con una razón. Bueno, pero entre lo que hice en el pizarrón, yo dije que una razón, usemos lo que está abajo aquí. Una razón es esta. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros comparamos dos razones? ¿Cómo le llamamos a eso? Lo mencioné una vez, así que no hay problema. Pero aquí les doy una Razón pista. geométrica. Así le llamamos. Si comparamos dos cantidades, se llama razón. Dos cantidades, razón. Y se le llama razón geométrica porque estamos haciendo una división. Si comparamos dos cantidades, le llamamos razón. Pero si comparamos dos razones, ¿cómo le llamamos? Proporción. Muy bien, borro eso. Y ahora veamos algunos ejemplos para calcular una razón. Dice aquí, el valor de la razón entre 8 y 10 es 8 es a 10, o si no, 8 partido 10, resultado 0.8.
sea, ¿cómo calculamos una razón? Hacemos una división entre las cantidades que se comparan. Así de fácil. Otro ejemplo. El valor de la razón entre 3 y 4 es 0.75. Aquí acuérdate que vas a dividir, o si aparece así, igualmente vas a dividir este entre este. No, perdón. Este dividido este. Si usas la calculadora, pues este va primero. Bien, ahora, el valor de la razón entre 250 y 25 es, al hacer la división, nos da 10. Y ahí estamos. ¿Se entendió eso? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, pues entonces ustedes me van a decir cuál es el valor de la razón entre, vamos a ver, digamos, así y así. ¿Cuál es el valor de esta razón? 0.20. 0.20. Dividiste, ¿verdad? Sí. Está bien, está bien. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Ahora, vamos a pasar a ese otro tema sobre la proporción geométrica. Y vamos a ver quién de las dos quiere leer ese párrafito. ¿Sería este párrafo? Ujú. Una proporción geométrica es la comparación entre dos razones iguales que se expresa mediante una igualdad entre dos fracciones. Dos razones son iguales cuando tienen la misma razón de cambio. En términos prácticos, las fracciones que representan una proporción siempre serán fracciones equivalentes. Bien, vamos a ver qué es eso de fracciones equivalentes. Es una cosa bien sencilla. Entonces, ahorita ustedes me van a ayudar. Voy a escribir varias fracciones y ustedes van a dividirlas y me van a dar el resultado. Solo déjenme ir viendo. Vamos a ver. Ya está. Digamos. Oh. Hagan esas divisiones y cuando yo les diga me dan el resultado. Ahí está. ¿Cuál es el resultado de la primera? 0.5. La segunda. 0.5. La tercera. 0.5. 0.5. Muy bien. Y ya sabemos el resultado de las otras, ¿verdad? Sí. Ahora solo déjenme sacar una. Me voy a sacar una de la manga ahorita. Vamos a ver. Esta. Y aquí. ¿Cuál es el resultado de esto? 0.5. Muy bien. Entonces, las fracciones así se comportan, perdón. O sea, hay fracciones que cuando tú vas a dividirlas, siempre te van a dar el mismo resultado. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en realidad, uno puede expresar todas estas fracciones algo así como lo siguiente. Solo voy a cambiar de color. Vamos a ver. Verde ya usemos este celeste. Estas fracciones se pueden expresar algo así.
Solo estoy agarrando al azar varias, porque en realidad podríamos escribirlas todas así, toditas, como iguales. ¿Por qué podemos escribir como que son iguales? A ver, ¿quién de las dos me dice? Porque tienen el mismo resultado. Correcto, porque tienen el mismo resultado. Todas son iguales. A este tipo de fracciones se le llama fracciones equivalentes. Pero, si te das cuenta, también son razones. Esta es una razón, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y son iguales, ¿por qué? Porque todas dan el mismo resultado. Ahora, voy a agregar otro concepto. Este resultado que me dio aquí en todos estos recibe varios nombres. Se le llama constante. ¿Por qué? Porque siempre da lo mismo. Siempre es la misma cantidad. Es constante al dar la misma cantidad. También se le llama razón de cambio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al final es lo que establece la relación entre estos dos. O sea, ¿cuál es la relación entre estas dos cantidades? 0.5. La relación entre estas dos cantidades o la comparación 0.5, etcétera. Entonces, ese numerito, esa constante, se representa generalmente por una letra K minúscula. Así más o menos. Ya vamos a ver después cómo se aplica esto, pero aquí quedémonos con lo siguiente. Primero, las razones, las proporciones iguales son iguales. ¿Por qué? Porque siempre van a tener la misma razón. Siempre. Estas proporciones iguales pueden compararse como fracciones equivalentes, que es lo que terminamos viendo aquí. ¿Alguna pregunta con eso? No. Perfecto. Entonces voy a borrar. Y ahora vamos a volver a leer ese párrafito que está allí, solo que ahora lo voy a leer yo. Con lo que ya expliqué, les va a hacer un poquito más sentido lo que dice aquí. A ver, dice: una proporción geométrica es la comparación entre dos razones iguales. Ahora ya sabes por qué se llaman razones iguales. Que se expresa mediante una igualdad entre dos fracciones. Ya sabes por qué. Dos razones son iguales cuando tienen la misma razón de cambio, o sea, el 0.5 que salió ahí repetido. En términos prácticos, las fracciones que representan una proporción siempre serán fracciones equivalentes. Ahora sí, ¿verdad? Se entiende mucho mejor. Bien. Sí. Hasta ahorita, gracias, hasta se te oye en la expresión de la voz que sí. Qué bueno. Hasta ahorita solo estamos viendo las bases o los fundamentos de estas razones y proporciones. Ahora, aquí empezamos a meter variables. ¿Por qué metemos variables? Porque yo escribí como en el ejemplo ese que acabo de hacer con fracciones, escribí como 6, creo yo. Pero en realidad yo podría hallar infinitas fracciones equivalentes o infinitas eh, razones iguales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el valor va a cambiar. Por ejemplo, nosotros teníamos ahí, teníamos un medio y luego teníamos 2/4 y luego teníamos 4/8 y también teníamos 8/16, etcétera. Esto voy a poner puntos suspensivos para decir que estos numeritos van a variar. Vamos a encontrar muchos múltiplos de 8, por decirte algo, o de 16. De tal manera que todo ese montón de números que van a variar aquí, nosotros podemos representarlos con una variable que va a ser la letra A, por ejemplo. Y abajo la letra B. Y como estamos hablando de fracciones equivalentes o de
razones iguales, nosotros podemos usar otra variable, C y D. Donde A puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 4, etcétera. B puede ser cualquiera de los que están aquí abajo, pero C también puede ser cualquiera de los que están aquí. De tal manera que si A en algún momento, estoy borrando esto, C y D. De tal manera que si A en algún momento es 2, entonces D puede ser cualquiera de todos los demás, o viceversa. ¿Me explico con eso? Sí. Muy bien. Entonces, ahora voy a borrar acá, borro todo esto. Y en vez de números, trabajamos con variables. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, dice, si las proporciones comparadas son A es a B y C es a D, la proporción entre ellas se escribe ya sea de esta manera o de esta manera. En cualquiera de los dos casos, aquí estamos hablando de una razón y esta otra, y las dos razones son iguales. Igual aquí. Esta es una razón, esta es otra razón, pero las dos razones son iguales. Y así como lo ven ahora, es como se expresa una proporción. Aquí está. Esto es una proporción. O esto es una proporción. Estas expresiones se leen A es a B como C es a D. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Vamos muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Solo obsérvenlos y me dicen si se comprende bien. Sí, sí se comprende. Sí, se comprende. Perfecto. Muy bien. Aquí también he dejado algo que nos va a servir después, porque te das cuenta que aquí tenemos una proporción que se compone solo de dos razones, pero aquí tenemos una proporción que se compone de tres razones. Esto nos va a ayudar un poquito después, porque quizás te recuerdas algo sobre regla de tres simple, regla de tres compuesta. Una regla de tres en realidad es una comparación entre dos razones o es una proporción. Bueno, y este sería como una regla de tres simple, pero esto sería como una regla de tres compuesta. También esto podría ser algo como interés simple y esto podría ser algo como interés compuesto. Es lo que vamos a ver más adelante, por supuesto, pero ahorita estamos sentando las bases. Bueno, ahí hay otro ejemplo. Ya no lo vamos a trabajar. Ahora observen esto. Los términos en la proporción se denominan extremos y medios. Voy a usar este que tengo aquí. Vamos a ver. Este. A cada uno de los elementos que aparecen ahí se les llama términos. Término, etc. Pero además se les llama términos extremos y medios. ¿Por qué razón? Aquí no mucho se ve tal vez, pero si lo ves con esta proporción que tengo aquí abajo, entonces puedes notar que este está en el extremo, este también está en el extremo y estos dos están en medio. Y precisamente por la posición que tienen ahí, es que se les llaman medios y extremos, como lo estoy explicando acá. Los términos de la proporción se denominan extremos y medios. Ahora ya sabes cuál es cuál. La razón de cambio o constante de proporcionalidad se representa con la letra K. Entonces, otra vez tengo aquí estas razones y que unidos son una proporción
Pero con esas líneas estoy señalando que este de aquí y este de aquí se llaman extremos y luego estos dos que voy a encerrar en un cuadro azul se llaman medios. Si lo vemos en forma horizontal, pues se nota mejor, ¿no? Estos extremos y estos medios. Listo. Esto que ven ustedes acá es fundamental para poder trabajar con las proporciones geométricas. Ahora, vamos entonces a entrar en otro tipo de cálculo. ¿Cómo hallar la constante de proporcionalidad? Aunque ya lo hicimos. ¿Cómo hallamos esa constante? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quién de las dos me dice? Dividir 16 entre 32 da 0.5. Perfecto. Perfecto. Así es como se halla acá, o la constante de proporcionalidad, dividiendo. Ya estamos. ¿Te queda claro eso, Priscila? Sí. Fabuloso. Ahora miremos ese ejemplo. Y aquí tengo ejemplos que te van a ayudar porque casi todos van a tener que ver con dinero, con producción y cosas así. Dice, Fernanda y Arturo están organizando una excursión para estudiantes, para la que fijaron una cuota de $25 por cada 2 personas inscritas. ¿Cómo quedaría esa razón ahí? $25 por cada 2 personas inscritas. ¿Cómo quedaría? ¿Quién de las dos me dice? 2 dividido 25. Muy bien. Esta sería una forma de expresarlo. ¿Cuál sería otra forma de expresarlo? 25 dividido 2. Perfecto. Ahí está. O podría ser así. O al revés. Entonces digamos que en la prueba te dicen, cabal esto, te dicen, Fernanda y Arturo están organizando una excursión para estudiantes para la que fijaron una cuota de $25 por cada 2 personas. Esta parte de aquí es la que te está diciendo que es una razón. O sea, y tal vez te digan, escribe la razón. Entonces ya sabes que vas a usar una de estas dos o una de estas dos. Generalmente, este sería el primer término y este sería el segundo término. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que como este va escrito primero, ya tengo muy manchado ahí. Vamos a borrar. Borremos todo, 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 todo. Ahora sí. Como este va escrito primero, entonces a la hora de escribir la razón va a ir primero y el otro después. ¿Estamos? O sea, ahí sí vamos a tener que ver bien cómo está escrito. Y otra vez, insisto, la primera cantidad que aparece va primero en la razón. Y la segunda cantidad que aparece va después. Entonces, puede ser que en la prueba te digan, te dicen todo esto, está en el texto. Y luego te dice, la razón de esas cantidades es, y te ponen varias opciones. Digamos que te ponen las 4 opciones. Así. Y luego, así. Ah, ya está ahí. Ahí está. Que sería más bien. Y te dicen, subraya la correcta. ¿Cuál subrayarías? 25 es a 2. 25. Correcto. Cualquiera de las dos. Ujú. Muy bien. Muy bien, muy bien. Borramos todo eso. Borramos. Sigamos con este ejemplito. Dice entonces,
para registrar el ingreso de dinero con exactitud, indicaron a los receptores de inscripción que controlaran la cantidad de dinero que pagaba cada persona. Ok. Entonces, entregaron el siguiente informe. Cada columna es el dato de un receptor. Es decir, aquí en ese lugar habían, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 receptores que recibieron dinero, inscribieron gente. Pero entonces ellos elaboraron una tabla como la que ves ahí. La cantidad de dinero pagado, la cantidad de inscritos por el dinero pagado y el dinero pagado por persona. Ahora observa esa comparación que tiene aquí la tabla. La primera comparación es que uno de los receptores tenía 225 quetzales y tenía en lista 18 personas que se inscribieron. Y al hacer esta división, el resultado es esta cantidad. Lo mismo en cada caso. El segundo receptor, 50 quetzales, 4 personas inscritas y así cada quien. Ahí se va. Y todos nos dio esta cantidad. Esto es lo que pagó cada persona. Ahora observa las letras que puse entre paréntesis. Aquí le puse X, aquí le puse Y y aquí le puse K. Entonces, esta es la constante, este es el que va arriba en la fracción y este es el que va abajo. Y la razón es dinero por persona, que es lo que está aquí abajo. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, estamos agregando otro concepto y es este, mira, magnitudes. Le llamamos magnitud a este tipo de conceptos. Aquí es dinero pagado, aquí es personas inscritas. Esto es lo que se llama magnitud, ¿eh? Y se representa siempre por una cantidad numérica. Bueno, entonces voy a seguir. Observen entonces esto. Voy a alejar un poquito para que a ver si podemos meter la tabla ahí. No, no se puede. No, déjenme hacer algo. Voy a copiar esto. Después de eso bajo y voy a pegar. Ahí está. Bien, ahora observen la tabla. Y vayan comparando conmigo. Dice, para obtener la cantidad de dinero pagado por persona, se divide el valor de la primera magnitud, que es este, entre el valor de la segunda, que es este. La cantidad de personas inscritas en cada columna depende de la cantidad de dinero pagado. Este es un concepto que es necesario abstraer o comprender. Es decir, este número de aquí depende de lo que hay aquí. Si te das cuenta que si cambia esta cantidad, también va a cambiar esta cantidad. Empezamos con 225. El segundo receptor ya tenía solo 50. Entonces, si por 225 tenía 18 gentes, aquí tenía menos dinero, entonces tenía que tener menos personas inscritas. Este tenía un poquito más de dinero, más personas. Este tenía un poco más de dinero que el anterior, entonces tenía más personas. Y así se va la cosa. O sea, este de aquí, este numerito depende de la cantidad de dinero pagado. Es importante que vayamos viendo esa relación. Voy a seguir. Ahora, dice, existe una relación directa, y le voy a poner otro color también. Existe una relación directa entre las dos magnitudes, que se comprende así. Entre más dinero se pague, más personas se inscriben. Pero si se reduce la cantidad de dinero, entonces se reduce la cantidad de personas a inscribir. Eso es fácilmente observable.
Podríamos nosotros hacer una columna diferente y poner aquí cantidad de dinero pagado, cantidad de personas inscritas. Entonces, más dinero aquí, más personas inscritas. Menos dinero aquí, menos personas inscritas. ¿Se comprende la relación que hay ahí, que es directa? Sí, ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto me está sirviendo para introducir ya otro tema y es la proporcionalidad directa e inversa, que lo vamos a ver después, pero mientras tanto voy a seguir. Entonces, ahora la razón entre esas dos magnitudes se expresa así: cantidad de dinero pagado o solo X sobre Y igual K, que es el resumen que tengo acá. Finalmente, vamos a ver, dice, ¿cómo puede notarse en la tabla? Aunque cambie la cantidad total de dinero pagado y la cantidad de personas, lo que paga cada persona, eso no cambia. Es decir, este cambia, pero este no. Este cambia, este no. Y así se va. Entonces, aquí está la constante. Y después de eso, si ustedes pueden observar, abajo escribí unas fracciones o razones, ¿no? Y entonces, como el ejemplo que hice anteriormente, aquí tenemos diferentes fracciones, pero todas son equivalentes. ¿Por qué? Porque tenemos que dan lo mismo. Ahora, aquí tengo una proposición y tengo como un conectivo lógico, porque estoy diciendo sí, entonces. ¿Te recuerdas de ese conectivo lógico que es sí. la implicación? Estoy diciendo, si esta fracción me da como resultado esta y esta me da el mismo resultado y esta otra también me da el mismo resultado, entonces esta y esta son iguales. Y ahí está. Ya con eso, entonces ahora miremos un ejemplo, otro ejemplo. ¿Quién de las dos quiere leer ese párrafo? Fernanda y Arturo contrataron varios buses para transportar a los estudiantes que se inscribieron para ir a la excursión y para realizar un viaje. Distribuyeron a los inscritos en buses diferentes de acuerdo con su edad. Por cada bus pagarán $300, lo cual registraron los datos en la siguiente tabla. Esto está mal escrito, yo lo hice y está malo. Lo vamos a cambiar. Bien, ahora observen esta tabla. Voy a pegar arriba la tabla anterior. En esta tabla nosotros estábamos comparando dinero pagado, personas inscritas. Y obtuvimos lo que cada persona pagó. Pero aquí estamos comparando diferentes magnitudes. Estamos comparando cantidad de excursionistas, dinero pagado por persona que aborda el bus. O sea, aquí es diferente, ¿no? Ahora observen esto. En el bus 1 iban solo 5 personas, porque fueron distribuidos según su edad. Y como el bus les costó 300, entonces por cada persona pagaron 60 quetzales. En el bus 2 iban 10 personas. Por cada persona pagaron solo 30. Y en total el bus salió en 300 quetzales. En el bus 3 iban 15 personas. Por cada persona pagaron 20 y el bus les salió en 300 quetzales. Bus 4 iban solo 20 personas. Este fue el precio por persona que pagaron en el bus y este es el total del bus. Y en el bus 5 habían 30 personas, entonces cada persona salió a 10 quetzales y el bus siempre a 300.
Aquí la relación es otra, si se dan cuenta. ¿Por qué razón? Porque este de aquí nunca cambia, es la constante, es K. Pero si se dan cuenta aquí, ¿cómo es la relación? Menos personas en el bus, más dinero que se paga por persona. Más personas en el bus, menos dinero que se paga por persona. Entonces aquí la relación es más o menos así. Personas dentro del bus, dinero pagado por persona. Entonces, más personas, menos dinero cada uno. Menos personas, más dinero cada uno. Si te das cuenta, entonces aquí la cosa es inversa, porque aquí es más y aquí menos. Pero en la tabla anterior era diferente, porque era, si aquí tenés más, aquí vas a tener más. Si aquí tenés menos, aquí vas a tener menos. Pero de este lado, en esta otra tabla, es al revés. Si aquí tenés más, entonces de este lado menos. Si aquí tenés menos, entonces de este lado más. ¿Se comprende esa relación? Sí. Sí, muy bien. Ahora déjame reforzar la cosa. Esta es una relación directa. Relación directa. Lo vamos a poner aquí una D. Pero esta es una relación inversa. Y aquí vamos a escribir una letra I. Y si lo querés más, reforzar más, has oído el anuncio de la paca. Gasta menos, compra más. Sí lo has oído, ¿verdad? Sí, Va. Es una relación inversa. Gasta menos. Así, gasta menos. No. Gasta menos, compra más. Algo así dicen, ¿verdad? Entonces, creo que eso no se nos va a olvidar. Borramos todo esto y vamos a pasar a la siguiente. Aquí. Se puede observar en la tabla lo siguiente. La cantidad de dinero por persona que aborda el bus depende de la cantidad de excursionistas que abordan el bus. Entonces voy a explicar eso rapidín. Estoy diciendo que la cantidad de dinero pagada por persona que aborda el bus depende de la cantidad de excursionistas que se suben al bus. O sea, este depende de este. Este depende de este. En otras palabras, si aquí vamos aumentando, entonces aquí va reduciendo. Más personas, menos. Menos personas, más dinero. Y así se va, ¿no? Entonces, toda esta cantidad depende de este. Pero esa relación es inversa. Como ya vimos eso, ¿no? La relación entre estas dos magnitudes es inversa. Y ya eso lo expliqué, así que no voy a detallar más. Ahora, aquí hay otro elemento que tenemos que ver. ¿Por qué razón? Porque para obtener este, multiplicamos estos dos. Vean ustedes, hagan mentalmente la multiplicación en cada caso. Van a ver que da 300. Pero a diferencia de la otra tabla, para obtener estos, no estábamos multiplicando, sino que estábamos dividiendo. Entonces, aquí tenemos una relación directa y aquí una inversa. Para hallar K en una relación directa, dividimos las dos cantidades estas. Pero para hallar K en una relación inversa,
multiplicamos los dos términos. ¿Se entiende eso? Sí, sí se entiende. Qué súper, qué súper. Con ustedes se va uno como en tobogán, sí, rapidito. Bien, ahora vamos a entrar a fórmulas y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Tenemos esto. La razón, cuando es inversa, se puede expresar con esta fórmula. O mejor miremos el resumen. Resumen. Solo borro esto. Ya. La forma como se obtiene el valor de constante de proporcionalidad, o sea, K, es diferente según lo siguiente. Si la relación entre las magnitudes es directa, entonces para hallar K se dividen las magnitudes. Así. Pero si la relación es inversa, entonces las magnitudes se multiplican. O sea que eso va a quedar así. Luego, la relación entre las magnitudes de una proporción geométrica puede ser directa o inversa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las proporciones, las clases de proporciones que hay son directa o inversa. Y luego, para determinar si una proporción es directa o inversa, se observa cómo se obtiene el valor de K. Si se obtiene por división, la proporción es directa, es esto que está aquí. Pero si se obtiene por multiplicación, la proporción es inversa, es esto que está aquí. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. ¿No? Wow, No. vamos a ver si hay unos ejemplos ahí y entonces de uno de esos ejemplos sacamos algo para que ustedes puedan hacer. Ahí está un ejemplo. Bien. Rosa, lee por favor este párrafo hasta aquí y Priscila los últimos dos líneas. Los padres de Javier decidieron pintar toda su casa. Un amigo les explicó que una sola persona haría el trabajo en 24 horas continuas, pero ellos decidieron hacer el trabajo entre dos para tardar 12 horas. Cuando informaron del asunto a sus hijos, los dos primeros decidieron apoyarlos para terminar en 6 horas. Los siguientes dos hijos también se ofrecieron y calcularon que podrían terminar en 4 horas. ¿Cuántas horas tardarán con el apoyo del tío y la tía? En este caso, ¿cuál es el valor de K? Plantearemos una proporción que define el problema. Construiremos la tabla de variación con los datos que nos proporciona el caso. Bien, ahora observemos. A esa tablita yo le llamé tabla de variación. Entonces, nos dice, ellos querían pintar su casa. Un amigo les explicó que una persona tarda 24 horas. Ahora, miren aquí las magnitudes. Las magnitudes son cantidad de pintores, tiempo para pintar, total de horas empleadas para pintar. Entonces, un pintor tarda 24 horas. Pero como son pareja, ellos dijeron, bueno, hagámoslo entre los dos. Entonces tardaron la mitad del tiempo. O sea, duplicaron aquí y dividieron entre dos acá. Pero siempre se iban a tardar las 24 horas de trabajo porque ese era el tamaño de la casa. Pero vinieron sus dos hijos y dijeron, nosotros también. Entonces, como ahora eran 4 pintores, se redujo el tiempo de pintar o el tiempo para pintar. Pero de repente aparecieron, ¿quién dice ahí? Los hijos. Otros dos hijos dijeron, no, nosotros también vamos a ayudar. Ya eran 6 personas. Entonces, aumentó el número de pintores, se redujo la cantidad de tiempo para pintar.
aunque la casa es del mismo tamaño y se tarda a pintar 24 horas o 24 horas. Y aparecieron los tíos. Otra pareja, ya eran 8 personas que van a pintar. Entonces, entre 8 personas, ya solo se tardaron 3 horas y lograron pintar todo. Esto es la expresión analítica o numérica de esto que está aquí. Entonces, aquí quiero mencionarles que sí es importante que nosotros podamos traducir, entre comillas, lo que dice en texto a una expresión numérica. Y para eso, las tablas siempre ayudan mucho. Luego, la conclusión es, ellos tardarían 3 horas en pintar la casa con el apoyo de los tíos, porque serían en total 8 personas trabajando. ¿Qué tipo de relación hay aquí? ¿Es inversa o es directa? Inversa. Inversa. Muy bien. Perfecto. Vamos a borrar. Relación entre magnitudes. Con los datos proporcionados, notamos que el tiempo para pintar toda la casa se reduce cada vez que aumenta la cantidad de pintores. Esta relación reducción-aumento implica que es inversa. ¿Cómo se encuentra K en esa tabla? ¿Qué número es? Bueno, K es 24, ¿no? Pero ¿cómo se encuentra? Multiplicando. Bien, multiplicando. Por lo tanto, la proporción es inversa. Y ahí están los ejemplos, ¿no? En cada caso, multiplicando, ¿no? Y siempre te va a dar 24. Muy bien, entonces esto es, hoy hemos visto que es una razón. Dijimos que una razón es... ¿Quién de las dos me va a decir que es una razón? Es una comparación entre cantidades. Comparación, dos cantidades. Después vimos que es una proporción. ¿Y qué es una proporción? La comparación de dos razones. Perfecto. Después vimos que se llaman extremos y medios, ¿sí? No, perdón. En una proporción, extremos y medios. Después vimos la relación directa. Vimos la relación inversa. ¿Qué más? Bueno, y hablamos cómo hallar la constante de proporcionalidad. Ahí está. Entonces, en resumen, esto trabajamos hoy. Ya mañana vamos a ver cómo resolver problemas de proporcionalidad, como está el ejemplo allí, el título, porque ya vamos a entrar a la aplicación. Entonces ya vamos a ver reglas de 3, quizás algo de reparto proporcional, pero nos vamos a concentrar mucho en las reglas de 3 que van a ser directa e inversa. Y también yo les mencioné un poquito de lo que era una proporción simple y otra compuesta. Y les mencioné que es proporción simple cuando son solo dos razones las que se comparan. Así. Esta es una proporción simple. Pero si se comparan 3 o más razones, entonces ya se vuelve una proporción compuesta. Eso nos va a ayudar para trabajar las reglas de 3 simple y compuesta. Y otras operaciones allí. Vamos a ver.
Ahí está, vamos a ver esto mañana, la ley de extremos y medios, que nos va a servir mucho. De momento, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna duda. No, ninguna duda. Ok. Entonces, mañana sí comenzamos a las 8 y vamos a llegar siempre a las 10:30 para reponer la media hora de hoy. De momento, eso es todo. Les deseo feliz descanso y muy buena noche. Gracias. Gracias, igual. Bueno, adiós.